Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Me pueden confirmar por favor que se escucha bien el audio y que están viendo la pantalla ya? Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Me pueden confirmar por favor que... Sí, 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 ya veo que se escucha, así que nada, pues muchas gracias por todas las personas que se han unido a este directo y los que lo vayan a ver en diferido. Bienvenidos a esta clase de OWL y bueno, hacía tiempo que no compartía directos en este canal y menos en este equipo, así que espero que todo salga bien y que podamos tener una buena experiencia aquí, sobre todo a la hora de compartirles las imágenes y también el audio, que no se nos corte, que el otra vez se nos cortó. Bueno, voy a empezar agradeciendo a toda la gente que está conectada, a los que lo verán después y también, por supuesto, a todos los miembros del canal que nos están apoyando con este proyecto. Este proyecto, la verdad es que es bastante personal este proyecto, aunque nosotros trabajamos con la página de Campus Cleverit, pero este proyecto es personal, así que muy agradecido a todos los que están colaborando conmigo en este espacio. Hoy tengo buenas noticias y malas noticias respecto a la clase que vamos a ver hoy. Las buenas noticias es que pues vamos a aprender muchas cosas interesantes, porque yo también estoy aprendiendo y todo lo que voy aprendiendo intento compartirlo con ustedes aquí en el canal. Una de las malas noticias creo que va a ser es que, bueno, no sé si son buenas o malas, es que este código que he preparado para ustedes hoy está hecho, sobre todo la parte de la documentación, la hemos hecho con la IA, ¿vale? Entonces la IA, pues como sabes, sí, cuando no te da mucho tiempo para supervisar, pueda que tengamos fallos. La parte buena de tener fallos en el directo es que eso va a permitir a ti que estás empezando a ver si es que tenemos algún problema, que veas cómo se resuelve, ¿no? En la vida real no coges una pieza de código, la programas y va a funcionar a la primera. Lo normal es que falle, que tengamos problemas y ahí es realmente donde nosotros nos volvemos más experimentados, ¿no? Resolviendo errores. Bueno, entonces vamos a ver. En la documentación de este directo he dejado los enlaces hacia esta documentación que la hemos preparado y puedes seguirla paso a paso, ¿vale? Empieza desde arriba, ¿vale? El módulo también está aquí, el repositorio está compartido. Estamos en la versión 18, ¿vale? El enlace, te cambias a la rama 18. Aquí está el módulo completamente hecho. Ese sí que está aprobado y está funcionando al 100%. Y la documentación está por aquí. Esta que pone ODU 18. Esta es la documentación que vamos a seguir hoy día. Paso a paso. Lo voy a hacer contigo desde cero para que veas cómo se va haciendo y cómo se va desarrollando, ¿no? Y si tenemos algún problema lo vamos a resolver. Luego el módulo, te explico el módulo. El módulo, si quieres testearlo más luego, ¿no? Y lo quieres revisar en profundidad, está hecho de una manera que tienes comentados, ¿vale? Esto también le he pedido a la IA que me ayude a comentar y en realidad cuando nosotros programamos no comentamos tantísimo código, ¿vale? Como esto es exageradamente lleno de comentarios. Pero lo bueno de esto es que si tú estás aprendiendo este mundo del desarrollo en Odoo, sí que te viene bien ver pues toda la definición de los métodos, de los endpoints, que si hay algún parámetro, qué tipo de parámetro, qué devuelve ese endpoint, todo esto, ¿no? ¿Por qué se están evaluando estas variables? Etcétera, ¿no? Entonces hay bastantes comentarios, tanto en la parte de código como en la documentación final, así que
Eso va a estar bien para que tú te apoyes y, y no tengas ningún problema, ¿vale? Y sepas por qué. Si tienes un problema con el idioma, lo he hecho principalmente en el inglés porque hay personas que me escriben y me dicen que estos contenidos, pues sí, los podría hacer en inglés. Lo que pasa es que yo no hablo inglés fluido. Entiendo bastante, escucho bastante inglés, escrito sí que entiendo muy bien el inglés, pero hablar me cuesta mucho. Entonces, todavía no estoy en un nivel como para ponerme a grabar en inglés, pero sí que intento hacer los contenidos con comentarios en inglés para que no haya ningún problema. Pero hoy día no tienes ningún problema si tú no hablas inglés y no entiendes los comentarios porque ya no tenemos limitaciones. Por ejemplo, puedes escribir aquí ChatGPT. Vamos a ver cualquier prompt, ¿no? Tú entras a ChatGPT aquí y le dices traduce esto al español. Vale. ¿Ves? Entonces él te va a traducir, ¿vale? O sea que si tú luego quieres hacerlo en español, no hay ningún problema. Si tú lo haces en español y lo quieres cambiar al inglés, también. O sea, ya no es el problema de la barrera del idioma, prácticamente ya no la tenemos, ¿vale? Excepto hablarlo, ¿vale? Que es lo que a mí me cuesta todavía hablar fluido en inglés. Pero bueno, vamos a lo que es al manual, ¿no? Este módulo lo vas a poder descargar, como te he dicho, ya tienes aquí todos los enlaces y nos vamos a centrar en lo que es la documentación. Recuerda que estamos en la rama 18. Vale, esta es la documentación que vamos a seguir. Pero antes de seguirla, vamos a ver de qué se trata, ¿no? El video. Lo que vamos a hacer básicamente es modificar el portal de cliente para colocar aquí la lista de los cursos. Como ves, sale aquí la lista de sus cursos. Es opcional el formato, ¿vale? Tú puedes hacer lo que quieras aquí en cuanto a estética, maquetación. Pero para que veas la definición de esta clase, es que esto es un componente OWL. Y si abrimos aquí el inspeccionador de elementos, nos vamos a OWL. Vas a ver que ahora se está creando un componente externo. Esto pertenece a lo que es la app de Odoo, el componente principal. Y este de aquí es el componente OWL que hemos creado con este módulo, ¿vale? El que vamos a ver hoy. Como ves, es un componente que ya te da detalles aquí. Estoy utilizando esta extensión que está disponible para Firefox y para Chrome. Entonces eso también te voy a dejar los enlaces para que los puedas descargar si es que no los tienes. Pero son útiles porque te muestran a nivel estructural qué es lo que está pasando, ¿no? en cuanto a componentes. Y luego en el panel de la derecha nos van a salir las propiedades de ese componente. Si hay variables, si hay todas las propiedades, ¿no? Como por ejemplo los atributos de state. Aquí tenemos los cursos. Como ves, está recuperando en tiempo real desde el backend. Y todos los datos de la instancia del componente la estamos viendo ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si ahora yo refresco, no vamos a ver nada porque lo he desinstalado el módulo para hacerlo de cero. También vamos a utilizar algo de Bootstrap para la maquetación, es importante. No tienes que instalarlo porque ya viene dentro de Odoo, dentro de las librerías que él carga en el frontend, ya vienen, frontend y backend, ya están disponibles. Y esta es la documentación oficial que vamos a seguir para hacer este módulo también. O sea, yo la documentación final que te traigo está basada en esta. Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo en Odoo 18? En Odoo 18 se están agregando poco a poco, porque no hay muchos, los componentes públicos. Antiguamente, yo pienso que esto no me lo ha confirmado Odoo, ¿vale? Pero yo sospecho que este va a ser el reemplazo de los widgets públicos, que de eso ya hemos subido videos aquí en el canal.
Entonces, como Odoo está en una constante transición del cliente web, de pasarlo del antiguo al nuevo, que es OWL, pues este es uno de los primeros pasos que él está dando, es convertir todos esos widgets en componentes OWL. Y por eso ya es posible crear componentes públicos en el frontend, es decir, en el portal, en cualquier parte donde lleve frontend. Y aquí nos dice cómo es el paso a paso para crear un componente público en OWL, ¿vale? Necesitamos, lo primero, una plantilla para el componente, luego la parte del componente que es en JavaScript. La parte importante aquí está en que ahora hay un registro, una nueva categoría que se llama Public Components, y ahí es donde van a parar todos los componentes públicos que vamos a definir. Ok, entonces el componente público tiene, tiene que ser un nombre único, y para que no tengas ningún problema aquí, siempre es recomendable poner el nombre del módulo que estás desarrollando, punto, el nombre del componente en JavaScript. Es decir, si tú le has llamado your component aquí, pues como ves, el component en JavaScript se llama igual. Y luego lo pasas aquí, como por un parámetro, ¿no? Al componente, es decir, ya el objeto. O la clase sería hasta la clase, porque no hay una instancia todavía. La instancia la crea Odoo automáticamente interno, eso no lo gestionamos nosotros. Luego hay otro paso importante, es que hay que cargar el bundle, que esto se define en el fichero de manifest del módulo. Hay que agregar una key nueva, esto ya es desde la versión 14, me parece que ya se empezó a usar. La key de a los assets, y aquí es donde vamos a cargar. Esto hay que cargarlo en el frontend. Yo hice algunas pruebas en el backend, quise hacer algunas cosas, pero está limitado. Por ejemplo, yo quise utilizar este componente en un formulario del backend, de ventas, de la factura, por ejemplo, y no me dejó. Hice muchas cosas por mi cuenta para investigar a ver qué tal se comportaba, pero no me dejó todavía. Eso quiere decir que solamente hoy por hoy están disponibles para la parte del frontend. Por eso es muy importante que tú definas esta clave Web Assets Frontend, y aquí le vas a pasar todos los ficheros JavaScript y los XML de tu módulo. Eso también es importante. Y luego en la parte donde vas a insertar el componente, vas a utilizar una etiqueta nueva, que esta es la etiqueta nueva que puedes ya utilizar a partir de, no sé si desde la versión 17 ya lo puedas hacer, no lo he probado, pero en la 18 ya funciona. Es una nueva etiqueta, como ves, OWL Component, y le pasas el nombre, que es este nombre, este de aquí, debe ser exactamente igual al que estás exportando aquí en el registro. ¿Vale? Si te das cuenta, aquí dice Your Module, Your Component. Ese nombre exactamente es como una clave, debe ser definida aquí en el campo Name del component. También le puedes pasar props, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo sí lo estoy utilizando, aquí no te pone ese ejemplo. Y vas a ver cómo pasarle props dinámicos o estáticos. Props son propiedades o variables que va a recoger el componente cuando es instanciado, ¿listo? Y luego pues tú lo puedes insertar en cualquier plantilla por herencia. Aquí lo está haciendo en la plantilla del portal de cliente. Aquí está, mira, la herencia al portal, a la plantilla del portal. Con XPath lo que está haciendo es buscar un div o un elemento que tenga esta clase o portal my home, y before, es decir, lo va a colocar al component. Sí, bueno, va a utilizar ahí estaba viendo que esto lo que está haciendo es insertar el componente directamente, lo cual indica, según la documentación de Odoo, que lo va a renderizar automáticamente en JavaScript. Vale, entonces es importante que tengas en cuenta eso. Ahora vamos a ver las limitaciones. Pero bueno, hasta aquí estamos más o menos en el camino. Para todos los que están
aquí presentes, díganme en el chat si es que vamos bien, si es que tienen alguna duda, si algo no han entendido, antes de continuar, ¿vale? Con la documentación. Es decir, ya con la práctica. Esto que estamos viendo aquí es la documentación oficial. Vamos a hacer nuestro ejemplo basado en esto, pero es importante revisar esto. Y si no, pues después me pueden dejar cualquier consulta que tenga. A ver, esto es lo importante de los componentes públicos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Dice aquí que los componentes son renderizados en JavaScript. Y entonces van a haber algunos problemas que pueden darse, ¿vale? Lo del layout shift, que esto es que mientras está renderizando, si tarda demasiado tiempo, pueda que veas espacios en blanco o transiciones así, una experiencia de usuario un poco chocante, ¿no? Para el usuario. A eso se refiere con layout shift. También nos pone por ahí un ejemplo. Creo que es este de aquí, vamos a verlo. Aquí creo que está, mira. Vale, esto es un layout shift, que es como que se queda bloqueado los botones hasta que se completa la operación. Entonces, estos bloqueos pueden suceder si tú lo insertas a un componente donde quiera. Por eso te dice aquí que tengas cuidado donde colocas los componentes. Esto lo puedes traducir también con el mismo ChatGPT si es que quieres verlo en completo español. Y el otro problema que te puede dar es en los motores cuando indexan los contenidos. Es decir, esta parte puede afectar al SEO. ¿Vale? Porque dice, según lo que leí aquí, no le va a dar tiempo. Mira, no le va a dar tiempo a veces al robot que está indexando las webs, por ejemplo el de Google, no le dé chance a analizar todo lo que es la estructura completa de la página, y como es algo dinámico que se está renderizando a posteriori de manera paralela o asíncrona, entonces pueda que haya un problema con el rendimiento en la parte del SEO. Vale, lo bueno es que aquí nos dice es que cuando debemos usar los componentes de esta manera. Dice aquí Odoo que es recomendable que lo utilicemos en partes donde no queramos, donde no tengamos problemas con el SEO, donde veamos que no tiene relevancia para el SEO. Y un ejemplo es el portal, ¿sí? El portal de cliente, porque en el portal tú necesitas que el usuario esté logueado, es decir, es un sitio privado, no es un sitio público. Y cuando lo haces en un sitio público, hay que tener cuidado en eso, ¿vale? Es una recomendación que yo lo hago porque veo también mucha gente que está como... se crea una especie de fanatismo, así como se creó con el fanatismo con Docker. Y hay que tener cuidado con eso, porque todas las soluciones no precisamente tienen que ser en Docker. Te hablo por Docker. Todo lo querían dockerizar. Cualquier cosa lo querían hacer en Docker. Y eso a veces traía más problemas que hacer algo sencillo y práctico. Por ejemplo, una instalación de Odoo. O en una máquina con pocos recursos. Forzosamente tenían que meterlo en Docker, simplemente porque te convertiste en ese fanático que todo lo quiere hacer con Docker. Aquí pasa lo mismo, que Odoo te dice que no caigas en la trampa de todo querer hacerlo en OWL. Seguramente en un futuro, en una futura versión, haya una completa transición con los componentes y ya podamos hacer sin problema todo en OWL, una página, bien sea para el backend o para el frontend. Pero hoy por hoy hay que ponerse a ver un poco el tema de las limitaciones. Con esto, teniendo claro esto, ahí sí que ya no va a haber ningún problema, ¿vale? Porque ya podemos empezar con la práctica. Ok, entonces este enlace también lo dejo en la documentación y vamos a seguir la práctica.
Ok, vamos a ver cómo crear componentes públicos entonces, pero con un toque un poco más en profundidad, un poco con más contenido que la documentación oficial, ¿sí? Para que veamos más detalles. Hay que ver las nuevas características en OWL en esta versión Odoo 18. Es lo que yo he podido probar, ¿vale? Entonces te dejo aquí el enlace del changelog de la documentación del framework de OWL para que tú veas toda la documentación y estés al tanto de todo lo que conlleva este framework. Porque no solamente, o sea, tiene muchas cosas. Hoy día vamos a ver una parte muy pequeñita, pero es importante ver aquí el changelog para que tú vayas viendo todos la transición desde la versión 1 a la versión 2. Hay cosas que ya no se utilizan, que están deprecadas y es mejor ya no usarlas. Okay, aquí te dice que hay nuevo, pues las cosas, los cambios que han habido o formas en que se hacen ahora las cosas. Por ejemplo, el for each te dice que ahora ya es obligatorio pasarle un t-key, si no va a dar un error al renderizar. El t-row o si no el de imprimir ahora es reemplazado por el t-out. O sea, todos los detalles es importante echarle un vistazo a este fichero de vez en cuando. Ok, entonces ahora vamos a ver más detalles. Una vez que revisamos el changelog, vamos a ver que también en estas versiones nuevas de Odoo ya no hace falta definir las plantillas con el atributo OWL igual a 1 en los templates. Ya no hace falta. Tampoco es necesario declarar esta línea que era como un comentario cuando era un módulo en JavaScript. Esto antes sí que era necesario. Ahora ya no hace falta ponerlo al inicio de los ficheros en JavaScript. No necesario. Esto ya lo hemos visto. El for each hay un atributo mandatorio que le vamos a pasar la ID del objeto en cada iteración. Y poco más, ¿no? La variable, esta herramienta que es para imprimir texto, números, o sea, la salida por pantalla, básicamente, como un print de lo que es en Python. Se utiliza t-out en lugar del t-escape. Ok, otro detalle para los componentes públicos, sobre todo, que hay que declararlos en el assets frontend para que funcionen. Ok, entonces vamos a ver la estructura del módulo. Nosotros vamos a crear ahorita un módulo desde cero que se va a llamar el Learning Portal. Y esta es toda la estructura que va a tener. Vamos a definir un endpoint, que para eso necesitamos crear un controlador. Models no lo vamos a necesitar ahora. Sí que vamos a necesitar la parte de components, que son donde vamos a definir el fichero JavaScript y XML. La herencia para el portal de cliente y es donde vamos a insertar el componente. Y poco más. Entonces aquí hay un comando rápido para empezar a crear el módulo. Este comando, yo no sé si estás en Windows, igual no te funciona, pero en Mac y en Linux sí que funciona esta forma de crear directorios anidados, ¿vale? Es como para hacerlo más rápido. Entonces, yo tengo aquí una instancia de Odoo corriendo, un Odoo 18. Welcome to VoiceOver. VoiceOvers. Vamos a iniciar aquí. Ok. Ahora, tips como desarrollador, si es que estás siguiendo y eres desarrollador, ¿no? De Odoo y no sabías estos truquitos. En el launch, esto lo puedes hacer en cualquier editor, en PyCharm, pero yo estoy hoy día en Visual Studio porque ya me han dicho pues mucha gente que trabajan más con este editor y no hay problema, yo lo puedo hacer aquí. Estoy utilizando esta forma de iniciar Odoo, el Odoo Dev. Aquí está un JSON para lanzar Odoo. Lo estoy lanzando con algunos parámetros, con el fichero de configuración, con este parámetro que le digo que refresque automáticamente lo que es la parte QWeb y XML para no tener que estar a cada rato actualizando el módulo. Esto de aquí es la base de datos que estoy utilizando, es obligatorio cuando le pasas el parámetro dev.
Y estoy actualizando esto para el principio, para la plantilla web, sí que es necesario recargar el módulo. Ya después no, pero por si acaso lo dejo ahí, ¿vale? Es actualizar el módulo en tiempo real. Ya está. Esos son los parámetros que estoy lanzando cada vez que se inicia Odoo. Y aquí pues refresco. Vale, vamos a ver si ya cargó y está funcionando mi instancia de nuevo. Perfecto. Este es el portal. Ok, el portal, pero bueno, está vacío porque el módulo lo había desinstalado. Entonces, bueno, vamos al primer paso. Voy a copiarme este comando. Me voy a crear por aquí una consola. Me voy a ir a mi carpeta de extra addons porque lo voy a dejar aquí, mira, en extra addons. Aquí es donde voy a crear el módulo. Y a ver si se ve bien. Espero que se vea bien ahí. Y vamos a crear esta estructura. Models he dicho que no lo vamos a usar, así que lo voy a quitar. Ok, listo. Entonces, si creamos ese directorio, ya tengo el módulo, como ves, eLearning Portal, Controllers, Static. O sea, la estructura de carpetas ya la tengo. Ahora, dentro del módulo, vamos a crear dos archivos que para cualquier módulo es necesario, que es el init, que es un archivo Python. Y vamos a crear otro archivo que sea el manifest. También es Python. Este archivo init también lo tenemos que declarar aquí dentro de controllers porque aquí va a haber un endpoint en Python, por lo tanto es obligatorio que haya un init, ¿vale? Voy a pegarlo aquí. Y en el init vamos a empezar por el manifest. Entonces en la documentación ya te pongo aquí el manifest. Vamos a copiar. Lo he hecho así para que pues no nos cueste tanto tiempo generar esto, ¿no? Como ves, esto al ser hecho por la IA nos ha puesto el true de JavaScript. Bueno, es común en JavaScript, pero en Python es con mayúscula la T. Entonces, mira, aquí nos dice Copilot que lo puede cambiar. Application false. Hay que tener cuidado con el auto rellenado de Copilot, que a veces él forzosamente quiere meterse a toda costa y si a lo mejor estás descuidado te cambia una propiedad, así que hay que tener cuidado. Yo a veces lo deshabilito de aquí. Cuando no quiero que me asista o está muy molestoso, pues lo desactivo de aquí. Sí, para que no complete y ya está, ¿vale? Esto de aquí sí que lo voy a dejar. Aquí vamos a ver unos componentes. Components sí que existe la carpeta y lo dejo así, ¿no? Todo asterisco JS, todo asterisco XML. Lo que quiere decir es que cualquier archivo JavaScript dentro de esta carpeta va a ser cargado en el Assets Frontend. También necesito crear esta carpeta XML. O sea, este archivo. Entonces en Views, esto es para hacer la herencia del portal de cliente. Vale, entonces así vamos armando el módulo poco a poco. Dentro de Components vamos a crear un archivo. Yo lo voy a llamar main.js. Simplemente así, ¿vale? Luego le puedes poner otro nombre si quieres. Y main.xml. Lo mejor sería definirle el nombre del componente, ¿vale? Cuando se tiene tiempo, pues es mejor hacerlo así. Vale, ¿qué más vamos a quitar de aquí? Las dependencias, muy importantes. Si vas a heredar del portal, tiene que estar la dependencia aquí. También vamos a heredar también de los cursos para mostrar los cursos en el portal. Por lo tanto, el módulo se llama Website Slides. Ahí lo tenemos. Y ya está.
creo que nada más. Los demás datos pues no tienen tanta relevancia. Lo más importante es siempre los depends, el data, los assets y que sea instalable la aplicación para que la pueda leer Odoo. Perfecto. Aquí en controllers voy a crear otro archivo que se llame main. Este va a ser el controlador, el endpoint. Main.py, y aquí en el init es importante importarlo, ¿vale? A ver. From punt import main. Así se queda. Y en el init de acá tiene que ser from punto import controllers. Ahí está. Ok, el manifest ya está listo. Y aquí vamos a crear una plantilla. Vale, templates. Lo que va a llevar es una plantilla y puedes definir una o múltiples plantillas dentro de esta etiqueta, ¿vale? O sea, pueden ser varias aquí si quieres. Yo le voy a poner una plantilla aquí y hay que ponerle el nombre que nos dice el módulo. Vamos a verlo. Vale, esta sería la parte de JavaScript. Aquí está todo el código. Y lo que me interesa es la parte del tname. Vale, vamos a hacerlo poco a poco. Yo te recomiendo que cuando estás empezando a desarrollar módulos, inicies poco a poco. Aunque sea imprimiendo un hola mundo, porque así sabes qué pasa en todo momento. Cuando tú importas demasiado código, como aquí te he puesto ya todo el código completo, si en alguna parte te falla, es más difícil localizar el error. Ya, porque puede estar mal hecho una herencia o una localización con XPath. En fin, puede ser cualquier problema. Entonces, yo te estoy compartiendo aquí mis trucos, ¿vale? De cómo yo voy desarrollando una aplicación de cero. Entonces, a mí ahora solamente me interesa, a mí esto es lo que no me gusta de Copilot, le voy a quitar porque es demasiado hostigoso con el autocompletado. Cuando es necesario sí que lo uso, cuando no lo desactivo. Vale, yo aquí solamente quiero hacer un div sencillo. Quizás con una clase row, como mucho. Para que no se, utilizando Bootstrap, para que no se descentre esto. Y vamos a poner aquí un hola mundo, ya está. Simple y eso, nada más. Y aquí, pues, un console log. Vale, así. Con esto yo ya me aseguro de que se está cargando el archivo correctamente aquí en el manifest, porque si no llego a ver este console log, quiere decir que la aplicación va mal, entonces voy a perder más tiempo en encontrar el problema. Esto es lo primero que voy a hacer. Y aquí en el init de momento no voy a cargar el endpoint. Vamos a ver, ahorita instalamos el módulo y nos aseguramos de que esté cargado en los archivos de JavaScript y XML. Esto para empezar. Entonces voy a reiniciar el módulo. Voy a reiniciar Odoo. Y me voy a instalarlo. Esto se puede instalar desde el propio Visual Studio Code, pero bueno.
Ok, hay que darle a actualizar lista de aplicaciones por si acaso. Y vemos ahí si están las dependencias, todos los módulos están instalados, si no los instalaría automáticamente Odoo. Vamos a instalar. Vamos a ver qué problema tenemos aquí. Ah, ok. Nos dice, mira, nos dice que... mira. Lo que él está haciendo ahora es importar el XML de la plantilla, pero me dice que el documento está vacío. Esto viene bien para ver ese problema. Como yo lo declaré aquí en el data, entonces, pues de momento lo voy a comentar, ¿vale? De momento no lo quiero cargar. Ok. Ahora sí me voy a ir al portal de cliente. Ahí tenemos my home es la dirección, ¿vale? Si no, puedes acceder desde aquí, desde el menú del usuario, my account. Y aquí lo que voy a hacer es inspeccionar. Me voy a la consola y vamos a tener que ver esta línea de aquí. Mira, aquí te pone que el documento ha sido cargado, ¿vale? Y Learning Portal is load. También nos pone aquí otro mensaje Odoo. Esto me imagino que lo está haciendo él internamente. Pero este es el console que yo he puesto en el JavaScript. Entonces quiere decir que sí se está cargando bien. Así que esa parte ya la tenemos. La tenemos cargado con éxito. El XML también está cargado, me imagino, pero no lo podemos ver hasta que no insertemos el componente visualmente. Entonces, bueno, ahora sí que vamos a definir lo que es el endpoint o el portal. No, vamos al portal primero. Vamos aquí al portal. Y la parte del portal la tenemos aquí. Esta es la plantilla para hacer la herencia del portal. Vale, tú puedes ir siguiendo los pasos aquí. Yo hay un tema que no lo llevo bien, chicos, y es para seguir las instrucciones. Yo tengo ese problema desde pequeño. Entonces a mí me das una lista, 1, 2, 3, 4, 5, lo que la mayoría o al 100% la seguiría en ese orden, pues yo lo hago totalmente aleatorio. Y eso provoca que a veces pues o haga atajos que lo haga mucho más rápido, o hay veces que me tardo un poco más porque se me presenta cualquier imprevisto. Pero ya te digo, como estoy cansado de desarrollar, sé que no hay ningún problema en el orden. Es como en las matemáticas que dicen el orden de los factores, pues no altera el producto. Aquí es muy parecido, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es una herencia del portal, de portal My Home. Como estamos haciendo una herencia, directamente tienes que acordarte del manifest que tengas la dependencia del portal. Muy importante porque si no te va a dar un error ahí. ¿Vale? Y ya está. Entonces con XPath lo que estoy haciendo es localízame portal My Home. Y dentro, o sea, dentro de este bloque, que será un div, algo así, lo que va a colocar es el component. Este component de aquí. El component ya lleva el nombre, que es el que le vamos a dar. Y como props le estoy pasando el partner ID. Vale, aquí está el props. Cuando empecé a hacer este módulo, al principio me dio un error y era porque yo le ponía props así y esto me daba un error. Porque aquí lo que él esté evaluando es una propiedad estática. Es decir, este JSON debe ser estático y definido aquí mismo, no dinámicamente. Como esto se va a evaluar esta variable de forma dinámica, de ley tienes que dejarlo como un atributo dinámico. Y para eso se utilizan los ATT, ¿vale? Aquí en QWeb. Eso es también parte de la documentación de plantillas en QWeb. Entonces es importante
que le pongamos t-att-props para que tú lo evalúes dinámicamente lo que valdrá Partner ID. Ahorita no sabemos qué vale Partner ID. Por eso es dinámico y por eso le usamos esto, ¿vale? Le enviamos un convertido en formato JSON con la librería JSON de Python y eso es todo. Vale, ¿qué es lo que va a pasar aquí si es que partner no me devuelve false? Lo cual esto es obligatorio que exista sales user, por eso nunca va a ser false. Porque en el portal siempre va a tener que estar, tienes que entrar ahí con una cuenta de usuario. Si no tienes cuenta de usuario, no puedes ver el portal. Por eso es imposible que esto sea false, pero de todas maneras lo estoy evaluando, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Y esto es una variable que le voy a pasar al component cuando sea instanciado. Ok, entonces ahora sí que nos podemos ir a la parte de JavaScript y vamos a pegar la parte del código, ¿vale? Este es el endpoint también, lo podemos ya copiar. Te vas aquí al controller y ya lo tenemos. Format document. Ok. A ver, el controlador es muy sencillito. ¿Qué estamos utilizando aquí? Estamos creando una clase, una instancia de HTTP controller. Estamos heredando de la clase HTTP controller para crear una ruta. Una ruta la cual pues se va a llamar desde el portal, desde el front. Y la vamos a invocar con esto, my portal subscribe courses. Pero esto no importa la ruta, tú le puedes poner aquí la que quieras, ¿sí? Esto es la que le puse en su día, pero puedes ponerle como quieras. Puedes ponerle aquí get courses, por ejemplo. Así. Pero luego acuérdate que en JavaScript la llames también por esta ruta. La voy a dejar así. De tipo, el tipo de petición que se va a hacer a esta ruta va a ser solamente peticiones de tipo JSON. Digamos, el acceso a este endpoint va a ser solamente con usuarios que estén autenticados, es decir, que hayan iniciado sesión, no es público. ¿Sí? Si es público, le puedes poner aquí. Y esto podría acceder cualquiera. Listo, pero le vamos a poner out user. Ok, una vez que tenemos ya la autenticación de usuario, también es obligatorio pasarle website igual a true. Y esto lo que va a recibir es un parámetro que es partner ID y lo vamos a evaluar. Cuando tenemos el partner ID, lo que vamos es a lanzar otro método que se llama fetch course for partner. Y aquí lo que estamos buscando es búscame todos los cursos al cual pues este partner esté suscrito. Una vez que recuperamos las suscripciones, vamos a buscar los cursos de esas suscripciones. Y al final lo que devolvemos es un array de cursos, ¿vale? Una lista de cursos. Y eso es todo. Luego en la parte de JavaScript, como ya lo tenemos aquí cargado, ya sabemos que funciona, vamos a pegar la parte de JavaScript. Es esta de aquí. Y ahorita la vamos a ir analizando, ¿vale? Esto de aquí ya lo voy a eliminar. Ok, entonces vamos a ver desde las primeras líneas. Yo creo que si ya has creado algún componente alguna vez de OWL, para los que ya han hecho algo, ya sabemos que hay ligeros cambios. Por ejemplo, en la nueva versión 18, lo que sí me encontré es con el RPC. RPC ahora forma parte de esta librería de Web Core Network RPC. Antes era como una propiedad ya nativa del componente que la traía. Pero ahora no, te va a dar un error. Entonces, si tú vas a migrar un módulo de la 16, por ejemplo, a la 18,
pues tienes que echarle un vistazo a las librerías porque pueda que haya cambiado alguna más. Me pasó con RPC y esta librería lo que hace es permitir hacer llamadas al backend de forma asíncrona. Vale, una vez que tenemos todas las librerías, aquí lo que vamos a necesitar es importar el registro del front para poder insertar el componente. Y luego desde OWL, que esto ya es el framework en sí, vamos a necesitar tres elementos. Uno para definir nuestro component, el useState, que es para que sean estas propiedades reactivas. Y este es un hook on will start que se utiliza normalmente dentro del constructor del component, de setup, para hacer las llamadas asíncronas. Es decir, siempre que vayas a hacer una llamada al backend, se recomienda que se haga dentro de onWillStart. Es asíncrono. Es una función aquí, una función de flecha, como ves. Y utiliza la palabra async o wait. Esto tiene que llamarse así de forma asíncrona. Y lo que va a hacer es cargar unas variables, por ejemplo, para decir que está cargándose los cursos. Otra variable vamos a utilizar en caso de que haya algún error, de que los cursos no se hayan podido cargar. Y luego pues tenemos el método de cargar los cursos. ¿Sí? Aquí está. Se va a traer todos los cursos. También tiene que ser asíncrono. Todo tiene que ser asíncrono. Por eso siempre lo decoramos con async o wait. Eso no te olvides, porque si no te va a dar un error. Y vamos a hacer la llamada al endpoint. Como ves, esta llamada es asíncrona. Llamamos al endpoint, al controlador Python que acabamos de crear y le pasamos el parámetro partner ID. No hace falta, ¿vale? Yo lo he hecho así, pero no haría falta. Yo le podría simplemente llamar al endpoint y el que me devuelva los cursos. ¿Por qué? Porque a través de request muser, tú puedes acceder siempre al partner ID que está logueado en ese momento. Entonces no es necesario. No es necesario, pero yo lo he hecho así. Si quieres, lo puedes quitar. O sea, hacer una refactualización de este módulo para que solamente se valide el partner aquí en el endpoint. Una vez que ya está, que hace la llamada y te devuelve los cursos, si no hay ningún problema, te va a devolver aquí con el return course. Pues aquí ya los recoge en result. Y si hay result, los vamos a asignar a la variable, al array de cursos. Y eso es todo. Luego lo imprime por pantalla. Y en caso de que haya error, por eso está metido dentro de un try catch. Y en finally, aquí lo que está haciendo es hacer una herencia o sea, localiza un elemento con JavaScript en la plantilla del portal para actualizar el H3. Esto de aquí te lo pongo que es una mala praxis, pero lo puse aquí por si un día te toque manipular con JavaScript un elemento de la plantilla. No es lo habitual, pero si un día te toca hacerlo, pues que sepas que con Document Query Selector puedes acceder a algún elemento del DOM. No es habitual porque lo mejor es que sea definido en la propia plantilla. Es decir, ¿por qué está hecho así? Porque si te das cuenta aquí el componente está llamándose después de que se ha definido este H3. Este H3 inicia con un myCourses 0. Y luego lo que se va a hacer es que con JavaScript le voy a cambiar ese valor al H3 para que se actualice con el total de cursos que ha encontrado. Pero lo ideal sería llevar este H3 dentro del componente para no tener que hacer esto, ¿vale? O sea, yo cogería este H3 y lo tendría que llevar aquí dentro del componente. Eso sería lo ideal, ¿vale? Te lo digo porque
Si un día te preguntas por qué está ahí, pues ya te lo estoy explicando por qué es. Porque hay veces que toca manipular elementos en el DOM. No para cambiar el balón, pero a veces sí que para recoger algún dato importante. Y esto es un ejemplo que te puede servir en el futuro para que veas cómo se recogen datos con JavaScript del DOM. Y luego al final lo que hacemos es registrar el component. Registro, categoría, lo vamos a agregar a la categoría de Public Components y agregamos el componente. Subscribed Courses. Esto de aquí es el nombre del component. Por eso asegúrate de que este nombre sea exacto al component. Aquí. ¿Vale? Entonces, hay muchos errores que te pueden pasar justamente por este paso de aquí. De que este nombre no coincide con el nombre de que está registrando en el registro en JavaScript. Y ahí ya no te funciona. No te funciona para ningún lado. Y si tienes ese error es muy complicado a veces, o si es que te ayuda a lo mejor Copilot o algo a identificar ese error, a veces es por una letra que te has equivocado. Te puedes llevar ahí un rato investigando el error. Por eso yo suelo hacer es coger, copio y pego exactamente todo el nombre del component y lo llevo a la plantilla. De esa manera ya, ya no me da ningún problema. Bueno, y creo que ya está todo. No sé si nos falta algo. De momento esto debería imprimir un Hello World nada más, porque no estamos cargando aquí los cursos. Vamos a reiniciar. Ok. Vamos a actualizar esta página a ver qué pasa. Ok, bueno, pueda que tengamos un problema ahora con el endpoint, porque esto se pone a cargar ahí y no resuelve. Entonces, si no mal recuerdo, aquí en el init no estamos importando el endpoint, o sea, el controller. ¿Te das cuenta aquí? Entonces ahora sí que lo vamos a activar. Y también vamos a activar la vista del portal. Porque si no, no funcionaría, ¿vale? Esta vista tiene que existir también para que pueda llamar al JavaScript y también que luego desde el JavaScript se llame al endpoint. Vale, hay que asegurarse de que aquí en el init del controller sí que esté cargado el fichero main, sí que está. Y ahora ya tendríamos que ver algún resultado, ¿vale? Vale, vamos a poner un punto de interrupción aquí. Y en modo depuración para ver si es que está entrando al método, ¿vale? Vamos a ver. A ver, vamos a revisar. Parece que no quiere entrar. A ver.
Y si está cargando, lo que quiere decir es que no está resolviendo es decir, no está recuperando los cursos, ¿vale? Entonces vamos a ver la plantilla, a ver si la podemos tunear un poquito aquí. A ver, creo que tengo por aquí un código. Es como que no está llegando al endpoint. Entonces, si nos aparece este error, si no está pasando nada, vamos a inspeccionar para ver qué pasa con la parte de OWL. No está detectando. Entonces puede ser el template. Vamos a ver el template. Bueno, de momento le voy a quitar los props, ¿vale? Me interesa que el componente se inserte perfectamente en el portal. Es un problema aquí. Bueno, este console log sí que me tiene que aparecer. Así que bueno, vamos a ver si eso por lo menos nos imprime en el JavaScript. Ah, vale, aquí hay un error de sintaxis, me pone. Ok. Pueda que tengamos un error en la sintaxis de JavaScript, chicos. Entonces, aquí lo que puedo hacer es utilizar la carga con assets para ver si es que hay algún error mientras está cargando el JavaScript. Entonces, es importante en modo desarrollador lo cargamos con assets. Nos vamos aquí a inspector. A ver dónde era esto. Style. A ver, esto no es. Tiene que ser la carga con assets. Pero no encuentro ninguno. Vamos a ver si... Está completamente bloqueada la interface.
Algún problema en la sintaxis tenía, chicos. Y eso, al menos como estamos en directo, es más difícil verlo en ese momento, ¿sabes? Bueno, parece que ya se está cargando. Vamos a ver el módulo. Mira, aquí está el módulo. Cuando tú cargas Odoo en modo assets, lo que va a hacer es que te carga aquí el archivo de JavaScript. Mira. De esa manera tú puedes ir viendo en cada momento si es que está llamando si está llamando al backend. Entonces vamos a darle aquí a result o aquí. Entonces eso es como poner un punto de interrupción para hacer depuración en JavaScript. Yo en realidad la trabajo así, ¿vale? No la trabajo con otros plugins ni nada, sino aquí directamente en el navegador. Y ahora tú refrescas y ya te debe llevar, ¿vale? Vamos a ver si es que lo puede hacer en este momento. Ahí vamos a ver. Pues es que no, como que no entra en modo depuración. Así que bueno, vamos a ver si tengo el endpoint ya listo para entrar en modo depuración. Aquí sí que le pongo un punto de interrupción para ver si es que está llegando la petición, ¿vale? Vamos a ver. Lo que sí, no sé por qué no está entrando al controlador. Vamos a ver si tenemos bien puesta la ruta. Parece que sí, todo está bien. No sé la verdad qué está pasando. Esto tampoco me hace caso porque aquí debería, ¿sabes? Debería ponerse un punto de interrupción, pero no entra. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver en el setup. Partner ID no provide. Bueno, igual sí que se está renderizando, pero hay una validación que no, o sea, no está, si no hay Partner ID me parece que no va a entrar, ¿vale? Vamos a ver si es eso. Sí, mira. Por eso no entra a llamar al endpoint, si lo ves. Lo que pasa es que hay una validación de Partner ID. Por eso es que no está pasando. Entonces, de ley me toca pasarle el Partner ID aquí. En los props. Vale, entonces hay que estar un poco atento a los logs también. A ver, vamos a copiarlo para no tener ningún problema. Eso está aquí. Estos son los props.
Yo es que lo quitaría, ¿sabes? Yo lo puse mismo y, y esto me dio un error ahora. Yo lo quitaría para que no se le pase ningún partner ID, sino que lo evalúe directamente en el endpoint. ¿Listo? Porque en este, si lo vas a llamar de afuera, de una API o de un servicio que esté externo a Odoo, sí que tiene sentido, de que le pases el partner ID. Espero que me entiendan esta parte, chicos. Es importante. Pero si estamos trabajando en el front de Odoo, todo está en el RP. Entonces yo desde request, como te dije, ya puedo acceder al partner, al usuario, por lo tanto al partner. No me hace falta enviarlo como un parámetro. Si es un servicio externo a Odoo, sí sería necesario que le pases el partner ID. Por ejemplo, si los cursos los estás montando en otra plataforma, sí que tendría sentido de decirle, oye, pásame los cursos a Odoo de este partner. A ver, vamos a ver qué nos está diciendo aquí. Sí, bueno, sí, los logs. Es que hay varios logs. Este log que está aquí, que aquí te puede dar un error. Aquí no estaba dando ningún error. Y el log que no estaba viendo era el de aquí, el de la consola, claro. Por eso es importante poner los logs y aún así a veces no los vemos. Pero bueno, esto es tema más del directo que pasa a veces, chicos. Porque uno cuando no está concentrado en nada más, solamente tiene la atención en lo que está desarrollando, no tienes otra distracción más, ¿vale? Eso es lo que pasa. A mí por lo menos me pasa eso. Bueno, entonces vamos a ver que una vez que le pase los props, ya debería esto funcionar, ¿vale? Vamos a ver. Ok, bueno, ahora sí que se está activando la llamada al endpoint, al controller. Mira cómo va. Esto es necesario que lo hagamos, ¿vale? Porque así yo he aprendido mucho haciendo depuración. Así tú vas pasando línea a línea y vas viendo qué va pasando en cada vuelta. Entonces vas viendo los parámetros que te han llegado. Aquí está el partner ID, que es el 3. Y ya está, ¿no? Entonces vamos viendo todo el flujo. A ver qué pone aquí. Bueno, es que se metió a otra clase que no quería. Entonces voy a activar esto en modo depuración. Vale. Entonces, si tú quieres que entre a este método de acá, habrá que ponerle otro punto aquí. Si no, pues es como que se lo salta. Ahí. Podemos utilizar otro punto aquí. Y listo. Y vamos jugando ahí. Si no, partner ID. Y directamente hace un return del método que está más abajo. Entonces vamos a darle paso. Y ahora sí que entró aquí, míralo. Entonces ahora sí que puedo ir viendo. Mira, ahí están las suscripciones y ya puedes ver lo que va recuperando. Aquí también lo puedes ver. Entonces es muy importante hacer depuración aquí en Visual Studio Code. Yo es que no lo uso mucho a Visual Studio Code, pero aquí en la debug console tú puedes ir viendo todos los valores. Por ejemplo, request, lo que te decía m.user, puedes ir viendo qué usuario está conectado. Ahí lo ves, mira. Por eso me gusta la depuración, porque aprendes mucho. Entonces, si tengo el user, también tengo el partner ID, como te decía. Ahí está. Partner ID, name. Pero, ¿qué es otro ID?
O sea, el ID del usuario no es igual que porque es otro modelo, claro. Entonces el usuario es ResUser y el partner ResPartner. Pero hay una relación entre usuario y partner. Entonces, está bien, el código está funcionando. Como ves, ahora sí que ya entra. Ahí tengo los courses. Ahí tengo los courses. Vale, al final ya tengo los cursos que son una lista Python con diccionarios. Un diccionario, como ves, para cada curso. Nos está enviando al frontend. Estos son lo que nos está enviando: el ID, el nombre del curso. Y bueno, no le paso nada más. El ID y el nombre, no hay nada más. Entonces está muy fácil esto. Una vez que ya vemos que todo está bien, ya ves cómo se va pintando aquí. Lo que pasa es que yo ya, al haber pasado por este error, hizo que yo la plantilla directamente la tenga que borrar, ¿vale? La he borrado y aquí lo que antes teníamos era un div hola mundo. Y no hacía nada más. No hacía nada más. Vale, me gustaría probar también, mira, aquí esta vez Hello World. Vale, entonces ya cuando logramos imprimir algo en pantalla, pues yo ahí ya normalmente suelo empezar a meter más código. Por ejemplo, ¿cómo hacemos aquí una iteración de cursos? Si nosotros tenemos aquí cursos, desde el atributo state accedemos a cursos, pues para iterarlo es muy fácil, ¿vale? Entonces aquí vamos a crear una lista mismo. Lo tenía puesto aquí como UL. Y en cada como una lista en HTML tiene elementos LI, estos LI van a ser dinámicos. Vale, entonces por eso vamos a utilizar aquí un for each, que esto es parte de QWeb, de for each. Entonces de state.cursos, aquí hay otro atributo que es, en cada vuelta separamos la variable curso y el tk, que es obligatorio, que es el course.id, porque sí que lo estamos pasando aquí. Miren, el ID del curso siempre lo vamos a pasar. Ese es el que vamos a usarlo como key aquí. Y bueno, aquí directamente ya haríamos un LI con untout. Podemos escribir aquí. Vamos a imprimir el valor de cada curso. Course.name. Voy a ejecutarlo en modo normal ya, sin depuración, para que no se detenga. Vale, ahí está el listado de cursos. Es un listado clásico, básico, pero que ya nos está funcionando. Ahora, Bootstrap lo podemos utilizar para crear elementos así, que sean un poco más bonitos, ¿no? Entonces podemos agregarle una clase, list group y list group item. Entonces podemos agregarle aquí una clase, un class de Bootstrap. Así. Y mira que yo no estoy reiniciando Odoo.
Automáticamente se está actualizando la pantalla aquí al front. Mira, ya está, míralo. Está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que eso para que se pueda actualizar ahí mismo sobre la marcha es lo que he agregado este parámetro. Esto de aquí. Para que haga un refresh de la parte QWeb o XML. Esto es importante porque si no, a ver, esta máquina es potente la que yo tengo, pero si yo me voy a un equipo que tiene que es menos potente, un Linux que tengo por ahí que ya está viejito, en cada reinicio le cuesta tiempo, ¿me entiendes? Y tú vas perdiendo tiempo y a veces te desesperas. Y por eso es importante utilizar esto para que solamente tengas que reiniciar aquí el navegador. Ya lo demás es temas de estilos. Vale, por ejemplo, lo que he hecho aquí es imprimirle una imagen. Mira, voy a limpiar esta plantilla. Y lo que tengo aquí yo es utilizando lo mismo, Bootstrap, pero le estoy imprimiendo una imagen. Así es como se imprime una imagen dinámicamente. Estoy accediendo a la propiedad de... hay un controlador en Odoo, un endpoint, que es para decirle, quiero una imagen. Le pasas el modelo, le pasas el ID del registro y el campo. En este caso le digo, imprímeme la imagen 128. Y claro, esto todo con el atributo src, pero dinámico. Dinámico y de formateo. Y así es como quedaría esto. Ok. Y aquí ya tienes los enlaces a cada curso, ¿vale? Fíjate que es algo que no me gusta y yo creo que lo cambiarán. La maquetación de la parte de Odoo nativa. Mira aquí cómo ha dejado un espacio. Está un poco raro. No, esto de aquí seguro que lo están pensando cambiar, lo tienen que trabajar. Pero deja unos espacios medio raros. Y yo lo que estoy haciendo es, después de este bloque de HTML, directamente lo pongo debajo. Por eso pone el position en el template es inside, dentro de este. Ahora, si quieres saber cómo está heredado esto, tú puedes buscar esta clase. Lo podemos buscar aquí en Odoo. Este es el código fuente de Odoo. Vamos a buscarlo. Y voy a incluir todo lo que sea XML para que no me salgan otros archivos. Vale, entonces aquí ya lo encuentras, mira. El ID es el portal My Home. Está dentro del módulo portal, como lo ves. Y con XPath le digo, localízame cualquier elemento. Este asterisco quiere decir cualquier elemento que tenga la clase o portal my home y dentro de ese elemento vas a colocar mi component, o sea, este div con el component, con el public component. Y este es el que cumple esa condición porque hay un div que tiene esa clase. Entonces, cuando le dices inside, quiere decir que lo va a colocar después de este div. Aquí. Aquí es donde colocaría mi component. ¿Listo? Esto es un poquito para que comprenda también los que vienen nuevos y no han trabajado con la parte de XPath. Estas expresiones son bastante complejas, pueden ser bastante complejas, pero son bastante buenas para poder localizar elementos en un documento XML. Es un lenguaje que puedes meterle expresiones regulares, condiciones. Es como un lenguaje de programación. Es muy complejo, pero hoy en día con ChatGPT, con Copilot, es muy fácil que le digas y le preguntes que te ayude a crear el selector, porque esta es la parte más complicada.
Sí, aquí podía ser tranquilamente, búscame el div. Sí, pero ellos lo han puesto así para que sea un poco más dinámico. Así puede encontrar cualquier elemento. No le dices qué elemento, sino cualquiera. Simplemente que cumpla esta condición. Esto te puede dar un problema porque si hay más de un elemento con esa clase, te podría buscar como resultado 2 en lugar de un resultado, que es lo adecuado. Ahí mi recomendación es que utilices mejor un selector por ID. Es mucho mejor, ¿vale? Podría buscar el template por ID. Aunque si este es el contenedor, yo pienso, ¿no? Digo, si es que este es el contenedor principal en Odoo que va a utilizar, o este, debería poner un div que sea digamos que no sea fácil de que te dé un fallo, entonces que lo puedas aprovechar con XPath, pero hay veces que no, que lo ponen difícil los que desarrollan los templates. Ese es mi punto de vista nada más. Bueno, entonces hasta ahorita yo creo que hemos terminado con la parte práctica. No sé si tienen alguna pregunta, díganme aquí en el chat rapidito y lo vamos resolviendo. De todo esto que hemos visto, ¿vale? Cualquier parte yo les puedo explicar, ¿vale? Es un poco a veces abrumador por la cantidad de código, por eso lo quería hacer muy sencillo, que traiga la mínima estructura para yo poder explicarlo y que ustedes vayan viendo lo que pasa en cada momento. De todas formas, esta clase yo lo que voy a hacer luego es la voy a descargar y la voy a editar, ¿no? Para esos tiempos muertos quitarlos y que sea un poco más práctica, lo vamos a colocar con capítulos para que vayan directo a la sección que más les interesa. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, no sé qué se está viendo ahora. No sé si se quedó congelado esto. ¿Están viendo bien la pantalla, chicos? Oh. Ok, bien, bien. Parece que sí se está transmitiendo todavía esto. Pues eso, chicos, comenten cualquier pregunta que tengan y lo vamos resolviendo. Recuerden que el código fuente está aquí para que luego ustedes lo vean. Se descargan el repositorio. Aquí tienen el módulo. Es muy diferente a lo que están viendo ahorita. Nosotros hicimos otra versión que no se corresponde ni al módulo que tenía ni a este. Tiene algunas variantes. Pero yo entiendo que si siguen copian todo este código, les debe funcionar. Vale, no creo que tengan ningún problema porque está todo contemplado. Yo a ChatGPT cuando me ayudó a hacer esto, yo le pasé todo el código que funciona. Es decir, esto no está inventado. Este código yo lo hice ya. Y le dije simplemente utilice este código para hacer un documento para esta clase. Y está todo basado en este módulo. Aquí está el endpoint. Aquí está todo el módulo para que ustedes lo vayan a probar. La próxima clase, vamos a hacer una clase muy buena, chicos. No sé si esta semana mismo, el viernes, la podamos publicar o si no, la dejamos para la siguiente semana. Y va a ser el tema de los eventos, porque el otro día yo me volví loco buscando documentación sobre eventos en OWL y tiene dos líneas de documentación. Pero si tú ves cualquier módulo en Odoo, la gestión de eventos es muy compleja a nivel de cómo está haciéndolo cuando es un componente padre, cómo llama a los eventos, a los componentes hijos. Entonces, es una cosa que yo me di cuenta y digo, esto no hay ahora mismo una documentación muy, muy buena
en la gestión de manejo de eventos. Yo ya subí un tutorial hace tiempo, no sé si era un par de años, recuerdo sobre el manejo de eventos. No sé si lo tengo por ahí. Y pienso que eso es importante. Míralo, aquí está el módulo, mira. O sea, aquí está el video. Subcomponentes y manejo de eventos. Esta clase la subí hace tiempo y está muy bien porque te enseña, no sé si es que las llegué a subir o no, ya la voy a buscar, no me acuerdo bien, pero esta clase es fundamental para entender cómo funcionan los eventos, cómo le podemos pasar una notificación de un subcomponente al componente padre. Yo no he visto, ya te digo, buena documentación. La documentación de OWL, esta es la oficial. Y sí te pone esto que es sencillito, te da un clic, pero luego cuando estás utilizando a los de subcomponentes, ya se complica un poco la cosa. Y he visto que hay muchas formas de hacerlo. Yo estuve haciendo unas pruebas y creo que ya tengo una base sólida para explicarte cómo funcionan los eventos en OWL. En todos los modos, bien sea en un componente o en un componente hijo, en un padre, en cualquiera de ellos. Y cómo se pueden propagar los eventos entre subcomponentes. Esa clase la vamos a hacer, ya te digo, si es este viernes, si no puede ser este viernes, la haremos el próximo jueves. Ahora yo no sé de toda la gente que visita este canal, no sé cuáles serán los mejores horarios como para hacer los lives. Ustedes me dicen, puedo tener disponibilidad para hacerlo más tarde de esta hora que le hemos hecho aquí en España era a las 5 la hora prevista, pero como sé que hay también gente de Sudamérica o de México, entonces ahí me ayudan, me escriben un mensaje de cuál es mejor la hora que ustedes ven para luego ver una relación, ¿no? En toda la gente que comenta y poder decidir una mejor hora para todos, para los eventos en vivo. Y también sería bueno definir un día para los en vivo. Lo que me gustaría a mí es tener una clase y un acercamiento más directo con ustedes para que ustedes puedan hacer preguntas para cualquier cosa, ¿no? Estar como un poco más cerca de ustedes, porque una cosa es hacer un video, lo editas, corrige los errores y ya está. Pero aún así yo muchos errores a veces los dejo capturados para que ustedes los puedan solventar. Pero, pero es importante también de las clases en vivo encontrar los errores. Por ejemplo, este que me pasó a mí con JavaScript, seguramente al estar en directo es más difícil identificarlo, pero era un problema de sintaxis, a veces una tontería, es un punto y coma que se te queda por ahí y te bloquea. Pero eso es lo bueno de los directos, que también nos enseña pues a solventar los problemas. Eso es la vida real realmente. Muy bien, chicos, y gracias a todos los que se han unido al canal. Puedes apoyar a este canal de muchas formas, suscribiéndote, simplemente no te cuesta nada darle una suscripción al canal para que te notifique YouTube de todos los contenidos que voy subiendo. También te puedes unir al grupo de miembros, que eso es una parte ya es opcional si quieres. Tampoco no tienes un contrato, o sea, puedes entrar y salir de la suscripción cuando tú gustes. Y pienso que esa sección que hemos creado para miembros tiene muchísimo valor porque agregamos ahí, pues, por ejemplo, videos que públicamente a veces no los lanzamos, como es integraciones o cosas un poco más avanzadas, ¿no? Que a veces las compartimos más en los cursos. Eso es importante. Hemos lanzado también el curso nuevo en la versión 18
para los que, vamos a ver aquí, Campus Cleverit. Hemos publicado ya el curso 18 avanzado. Te dejo aquí para que veas el enlace de todo lo que ofrecemos en este curso, ¿vale? El temario, para que le eches un vistazo. Eh, Esto viene a colación de lo siguiente, chicos. He recibido bastantes comentarios de chicos que me preguntan cosas concretas. Es decir, ¿cómo hago este? Y en el grupo pasa bastante. Oye, tengo este error, ¿cómo hago esto? Y ¿saben lo que pasa ahí? ¿Qué le está pasando a la mayoría de personas que buscan solucionar un error concreto? Es que no tienen una visión global o unas bases sólidas de lo que es el framework de Odoo. Entonces, cuando tú ya te pones a estudiar a fondo lo que es el framework, eh, ya no te preocupas en que mañana te va a aparecer un error A, B o C. Simplemente te va a salir cualquier problema y tú lo vas a poder enfrentar y resolver. Porque las bases de cualquier framework o de cualquier cosa que quieras estudiar en la vida toma su tiempo, chicos. Y creo que estamos enseñándonos a las píldoras, a las cosas muy rápidas, a los videos acelerados de 30 segundos, de un minuto. Y realmente si el que piensa que va a aprender así, no sé, a lo mejor sí, pero yo lo veo muy complicado porque es como que te estás enfocando en resolver solamente cosas concretas. Es como tener un libro de recetas y nada más. Y todo lo que no esté en ese libro de recetas, pues no lo vas a poder resolver, ¿me entiendes? Entonces para mí es mejor que aprendas una base general de cómo funciona un sistema y a partir de ahí te va a ser mucho más fácil enfrentarte a cualquier problema que se venga encima, de cualquier proyecto. Y además pensemos que cuando nos ponemos a estudiar por un curso, por más sencillo que sea, nos cuesta pues alrededor de un par de años, desde empezando de lo que es la formación profesional, una carrera universidad, pues ya son más años, aunque no estoy de acuerdo al 100% con el sistema educativo, porque hay mucha teoría, muchos exámenes, que al final uno no, cuando va a trabajar en la vida real, nada de eso le sirve. Es un porcentaje muy pequeñito que se queda. ¿Saben lo que se me quedó a mí cuando aprendí a desarrollar y estaba desarrollando en Java en ese tiempo, me acuerdo? Fue un profesor que no me dijo la respuesta de una solución. Entonces yo me quebraba la cabeza y no me salía. Y no me salía, era que teníamos que hacer un algoritmo. Y creo que me costó, no sé si una semana en encontrar la solución. Pero lo que hizo fue que mi cabeza siga intentándolo hasta que lo logró. Eso no se desbloquea viendo un video de 30 segundos, por ahí, una píldora. Entonces, esas son las buenas prácticas que se quedan con uno y le acompañan siempre en la vida, o sea, las cosas, las experiencias, las prácticas. Por eso a mí me gusta más enseñar cualquier tema que tenga que ver con Odoo desde la práctica, desde incluso de que me veas fallar, porque así es como aprendemos en la vida real, fallando. Y ahora parece que no hay que fallar, que hay que hacerlo todo perfecto. Y no es, yo personalmente no tengo ese punto de vista y tampoco quiero convencerte de que pienses como yo, solamente quiero, pues eso, darte mi opinión, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta y mejores como desarrollador de Odoo. Intenta buscar siempre una base sólida del framework. No hace falta, si tú quieres ir por el camino autodidacta, lo puedes hacer, pero busca, por ejemplo, cómo trabajan los modelos, cómo se hace todo lo básico que está aquí en Odoo, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver. Puedes empezar con la parte del backend, si es que estás empezando en Odoo y quieres ser autodidacta, es decir, no quieres pagar por formación. Puedes empezar con la documentación aquí en referencia, en el apartado de desarrollo, referencia, server framework y te vas a lo que es el ORM. Sí, entonces cuando yo te digo
estudia las bases. Quiere decir que aprendas lo que son los modelos, lo que son los campos, qué tipos de campos hay, eh, qué es un record set, qué es un entorno, el entorno de Odoo, que esto es como el entorno del framework, es un objeto complejo que tiene toda la información del framework. ¿Cuáles son los métodos comunes del framework para crear, para eliminar, para buscar los clásicos CRUD que nos enseñaban cuando estudiamos programación en el instituto o en la universidad? Operaciones con record sets, herencia, em, sí, los tipos de herencia. Entonces te das cuenta que es un largo camino para aprender esto. Entonces cualquiera que te diga que con un par de videos de un minuto, eso está bien como tips, ¿sabes? Oye, mira, he aprendido a poner un botón que ahora pues en vez de ponerlo a 90 grados lo pone a 45. Pues bien, eso es algo muy concreto que has aprendido a hacer, pero estás cojeando en las bases. Las bases de saber cómo funciona el framework te da de que pues no te preocupas por los detalles de un proyecto que tengas que abordar, sino en darle una pensada. Oye, tengo estos problemas y con esto voy a pensar una solución. Pero la solución viene de tener esta base, si no es muy difícil. Empezamos a divagar y todas esas cosas. Así que bueno, eso es como punto final, como un punto de vista que te puedo dar para que mejores como desarrollador. Y nada, chicos, si ya no hay ninguna pregunta, pues aquí lo dejamos. Voy a editar el video para volverlo a subir. Y más adelante, ya te digo, este viernes o el próximo miércoles vamos a hacer un directo de manejo de eventos. Va a ser muy sencillito para que entiendas las bases, lo que te acabo de decir, para que una vez que aprendas eso, te sirva para siempre. Porque yo tengo bases desde que empecé con la versión 7, creo, o la 8. Y fíjate, muchas de ellas las sigo utilizando. Y no han habido apenas cambios en el framework. Hay muchos cambios que no están en una capa de que tú lo controles. Hay muchos cambios a nivel muy abstracto, muy interno, que tú no lo llegas a tocar. A lo mejor la mejora en el framework de cómo se conecta ahora a la base de datos, que es más eficiente, que mejora la caché, pero eso tú no lo puedes, no está en tus manos utilizar. O sea, no necesitas usarlo, porque a ti ya te da una capa para que te abstraigas de esa problemática Odoo y solamente te centres en utilizar por ejemplo, las operaciones con los record sets. Entonces, eso es algo muy, muy bueno, porque una vez que tú aprendes en una versión, te puede servir para muchas. Y solamente vas adaptando pequeños cambios que van pasando, como esto que vimos aquí, pequeños cambios, pequeños cambios que va teniendo el framework. Sí, cambios, por ejemplo, esto de aquí. Ah, dice que ahora ya no necesitamos declarar este atributo. Pues perfecto, ya no lo pongo y ya está. Aprendido. ¿Ves? Esto tampoco, ya no se usa bien. Y esa es la clave, ¿sabes? Simplemente vamos aprendiendo cuando ya sabes toda la base, la buena, la sólida, ya solamente te centras en los detallitos que van cambiando. Pero eso no te va a cambiar la metodología global. Entonces eso es lo que te va a hacer acelerar el trabajo en el aprendizaje. Aquí tienes estos dos plugins que son útiles, esto para activar el modo depuración y esto para la parte de all. Vale, los puedes descargar en cualquier momento e integrarlos solo funcionan en Firefox y en Chrome, me parece, nada más. Así que eso, chicos, pues nos vemos en el siguiente directo. A ver, ¿qué estamos aquí?
Pues eso chicos, muchísimas gracias por acompañarme aquí. Nos vemos en el siguiente tutorial.